si voy en hora pico en el metro y dejo de ver todo ese montón de gente a mi alrededor como un estorbo para yo poder llegar más rápido y lo veo como una gran coreografía del universo, quizás mi viaje no sea tan terrible. La pieza inicia invitándonos como espectadores a que nos entendamos como un cuerpo colectivo. Sí. O sea, y nos invita incluso, como vamos a hacer un recorrido por la ciudad, a que cuidemos al que está a nuestra derecha como si fuera parte de nosotros, por más que no lo conozcamos. Esto me conmovió mucho porque más allá de dar un precepto, pues digamos, de lo técnico de que íbamos a recorrer la ciudad, estaba ya dando una entrada estética de apuesta, de unidad de lo que se iba a tratar la apuesta. Luego entramos pues en una reunión de Zoom donde vamos a recibir cada uno desde sus audífonos individuales todo el audio, que serían los textos, las músicas y las sonoridades pues que plantea la pieza. Y esto hace que, si bien no teníamos algo matérico que nos hacía uno, pues sí había algo muy concreto que nos estaba hilando a todos los que estábamos viendo la pieza. Y había como una contraposición también, porque entonces me preguntaba, bueno, y las personas que las cogió pues de casualidad, los transeúntes X, que también los coge la escena y que además los coge el cardumen, que éramos nosotros, eran dos experiencias distintas, evidentemente, la que los espectadores que fuimos conscientemente a ver la pieza y los que simplemente los cogió una escena porque iban bajando del trabajo para la casa o qué sé yo. Total. Sí, es una posibilidad. La puerta estaba abierta para vivir la obra de muchas maneras, porque ustedes lo vivieron así y de hecho para nosotros también fue una experiencia distinta, porque nosotros no escuchamos nunca la música y encontrar la unidad en eso, encontrar la coreografía, la secuencia, encontrar las claves para saber cuándo empezar y terminar, era un reto y aparte como que había mucha complicidad entre nosotros, que eso también se tenía que transmitir hacia el público que lo veía o con audífonos o sin audífonos. Y sí es bonito porque pues son formas de habitar igual la ciudad. Si tenías la oportunidad de estar con el audio en la sala de Zoom, vas a tener una experiencia sensible, mucho más enriquecida porque está la música, está el texto, estaban todos estos sonidos. Pero si también solo estabas parando y viste la obra así como en la calle, que pasó de hecho nosotros cuando teníamos que esperar, porque nosotros nos adelantábamos al público y ya teníamos que estar presentes en la escena antes de que ustedes llegaran. A veces pasaba gente como, ay venga, y aquí ustedes qué van a hacer, porque nos veían también raros, porque nosotros la verdad como que le rompimos la cotidianidad a mucha gente esos 3 días, sobre todo en la escena de la playa. Me voy a adelantar un poco, que es donde estábamos así como en vestidos de baño. Eso generó mucha controversia a la gente que pasaba por ahí, porque pues obviamente había como 3, 4 hombres casi en pelota en la playa, literal en la avenida de la playa. Y la gente era como, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Entonces nos tocaba invitarles, como una vez que vamos a bailar, ya viene para acá el recorrido, para que se unan. Hubo personas que lo vieron así, sin música, sin sonido, sin texto, pero también escuchamos de personas que se compartieron los audífonos, como incluso con gente que no se conocía, como, yo no estoy en la sala, pero yo sí, y se prestaban el audífono, y eso también fue muy bonito, así como lo quieres rescatar tú, también lo hago yo, como de verdad se generó como una unión muy grande entre público, intérpretes, ciudad. Y que es muy lindo porque, o sea, nos invita a concebirnos como uno y que siempre ha sido una pregunta como ¿cuál es la idea de separación que tenemos? O sea, el aire que yo estoy exhalando, tú lo estás inhalando en tu siguiente respiración. Y técnicamente, o sea, yo estoy acá sentado con mi pie en esta manguita y tú también, o sea, realmente estamos, o sea, somos uno. Sí, eso es muy paradójico porque dentro del proceso creativo yo creo que todos entendimos esa unidad, esa humanidad que nos atraviesa a todos, que todos dolemos, que todos lloramos, que todos reímos, que todos bailamos de alguna manera. Y somos uno lleno de individualidades. Somos uno, pero tú no dejas de ser tú y yo no dejo de ser yo. Pero en ese cosmos que tú eres y en el que yo soy nos vamos a encontrar de muchas maneras. Y ya pues como que acá yo viéndolo todo, ya el arte es una increíble forma de encontrarse como en esos universos posibles que somos las personas. Que es como las múltiples e infinitas formas de ser uno, pues sí, las individualidades. Sí, se trató mucho el tema de la identidad durante todo el proceso creativo, porque también había una escena de mujeres muy potente, de la que se habló mucho sobre la violencia contra la mujer, sobre los abusos, tanto Recife, que era la ciudad origen de las personas del grupo experimental, como Medellín, comparten altos índices de violencia contra la mujer y se trató mucho el tema, se habló muy, muy abiertamente y ya luego pues cuando las mujeres que iban a estar en esa escena ya fueron seleccionadas, ellas también tuvieron como voz y voto a la hora de componer ese momento y nos hacía pensar mucho porque desde el principio cuando nos presentamos nos preguntaron por ejemplo como con qué género te identificas, cuáles son tus pronombres, que son
cuestiones que cada vez van tomando más fuerza en las dinámicas sociales y abren la puerta a que todos se sientan invitados, invitadas, invitades. Y siempre fue así, pero entonces en ese como que uno podría aprovecharse de ese discurso y siendo hombre querer estar en esa cena, por ejemplo, ¿cierto? De las mujeres. Y no pasó. O sea, no hubo tampoco como esa transgresión también, como que nosotros también los que nos identificamos como hombres, nos supimos también poner en un lugar que no era para estar en esa cena, por ejemplo. Y que le dimos pues también como todo el respeto que se merecía esa cena y que para mí es mi favorita, por ejemplo. Entonces, como volviendo a lo que dices, sí, todos somos uno, pero en ese uno yo no me voy a concebir mujer porque no lo hago en este momento, pues me considero hombre, me identifico en ese género y concibo todo lo que es la mujer. Y ahí estuvo en la escena, ahí estuvo en la obra, con las mujeres, con su escena súper desgarradora. Y luego ya teníamos como la playa, entonces nuevamente estamos como siendo bonitos en la playa. Con eso me llevas como a una sensación que yo tuve desde lo dancístico. Tú lo estás acá nombrando como ese eclecticismo, digamos, de lo temático, que en efecto está. Pero también lo sentí como que había una parte como muy de danza de salón, pero luego Sí. como muy contemporáneo, pero luego como muy performático. ¿Cómo se planteó eso o cómo lo asumieron o qué? Sí, qué interesante que me estés diciendo eso porque voy teniendo como recuerdos de todo el proceso, porque fueron días muy intensos. Para mí todo este proceso fue como un día muy largo, o sea, no fueron 15 días de vernos, sino que fue un día que empezó el 1 de abril y se acabó el 15 de abril. Y dentro de eso se trató el tema específico como, bueno, ¿qué estamos bailando? Porque la obra ellos la nominan como un recorrido danzado. Y sí hicieron la salvedad desde el inicio como de dejar claro que Grupo Experimental es un grupo, es un colectivo de danza contemporánea. Entonces el lenguaje que hilaba a todos sí era más cercano a la danza contemporánea, pero tomo el ejemplo puntual de que en el grupo había un señor que hace tango y ellos reconocieron dentro del trabajo de campo que hicieron antes de la residencia, pues se dieron cuenta que el tango, a pesar de no ser autóctono de acá de Medellín, pues tiene como una gran influencia en la cultura. Entonces quisieron darle, por ejemplo, ese momento al tango. De hecho, eso fue una discusión bastante amplia el segundo día, porque para muchos, incluyéndome, el tango no era tan representativo de acá de Medellín. Entonces decíamos como, ¿por qué no tenemos en cuenta un pasillo que es mucho más regional en cuanto a términos de Antioquia o un bambuco? Y otros decían, pero es que el tango sí es importante. Y otros decían, no, pero es porque Gardel se murió aquí y nada más. Y entonces otros decían, pero es que acá hay un festival de tango que lleva no sé cuántos años. Eso de hecho fue una discusión grande que se armó, pues no discusión en términos agresivos, sino que se abrió la puerta como, bueno, el tango sí es importante en Medellín o no es importante en Medellín. Y al final como grupo se concluyó que sí, por eso la escena también tuvo su momento y su espacio. Entonces ellos trataron de darle como cabida a todo lo que nosotros también presentábamos, porque éramos un gran collage de posibilidades, pero lo que mayoritariamente unía todo era la danza contemporánea. Ya que traes a colación esta de que era como en esa esquina de ese bar, que era como esa escena de tango. Esa escena a mí me pareció muy especial, primero por el espacio donde está, es como un bar donde la gente que estaba X en el bar, como que, ay, empezó algo acá. Sí. Estamos el cardumen de gente alrededor, pero más allá, digamos, de lo técnico, de todo lo que sabíamos que se estaba proponiendo en la pieza, como yendo a la semiótica también de lo que se estaba proponiendo. Empieza una pareja de un hombre y una mujer bailando y luego aparece, según yo, otro hombre y digo, ay, acá va a haber alguna especie ahí pues como peleando por una mujer y resulta que termina es como integrándose y terminan los tres danzando. Sí. Posteriormente hablo yo con uno de tus compas, Alejo, y me dice, este tercer ser es un chico trans. Sí. Entonces yo digo, wow, o sea, yo sin saber que era un chico trans, ya me pareció muy integrador pues la escena, o sea, me parecía que el mensaje que en su texto estaba era muy interesante porque nunca hubo una noción de pelea o de cualquier cosa así. Ahora, sabiendo esa información de ese cuerpo, que era el tercero en esa dualidad hombre-mujer, es como wow. Sí, ese momento es bien especial precisamente por lo que mencionas y porque este personaje que se denomina riqueza precisamente habita como también como una fluidez del género, pero claramente su lenguaje corporal y la forma en la que viste y etcétera, fácilmente se asume que es un hombre y ya está. Entonces igual ya solo por eso irrumpe en la cotidianidad de la gente, como ver dos hombres bailando un tango. Por la cotidianidad de la escena, como ay, están en un bar y hay una pareja y de repente entra otro y va a bailar con él y bailan y sí, se vuelve como un poquito también tentador, como un poquito invitador como al que está pasando, esto no es como tan normal. De hecho, antes de esa venimos de la escena del amor.
Yo tuve la oportunidad de estar en esa escena y de hecho bailé con un chico. También había un trío de solo 3 hombres. También había una pareja de un hombre y una mujer y una pareja de una mujer y una mujer. En algún momento cuando la estábamos ensayando dijeron como, bueno, ¿quiénes se quieren empezar? Yo pues al pedo, si vamos a meter el dedo, metemos la mano, el codo, el hombro, todo. Entonces, de hecho en esa escena yo me beso con el compañero con el que estaba bailando. 2 hombres besándose ahí en el centro, en ese momento también. Y también había un trío, como digo, de 3 hombres también. Se volvió un poquito homoerótico todo. A mí me parece que la obra es muy evocadora y en especial esa escena a mí me evocó mucho, pues como que conecté mucho con ella, porque como que yo estaba viendo un pedazo de mi ciudad, unas parejas como encontrándose, tejiéndose, y yo dije, este espacio físico real es un lugar donde tranquilamente una pareja podría quedar de encontrarse. Como nos encontramos en las materitas del pabellón del agua. Exacto. Y de hecho me recordó uno de los últimos chicos con que yo me conecté, que nos quedamos de encontrar en la placita, a la vuelta de ese lugar. Entonces era como, wow, qué lindo porque sí había realmente como un diálogo entre el espacio más allá de su arquitectura, más allá de lo visual que tuviera, como de la carga vital del espacio real con lo que estaba aconteciendo escénicamente. Sí, yo siento que esa particularmente está muy cargada de eso. Sí, lo que dices es completamente cierto, o sea, es algo que puede pasar en cualquier momento que alguien se encuentre ahí en esas macetas, con el amorcito y se dan un besito y ya. Cosas pasaron en esa residencia. Oh my God. Sí, hay una palabra para el chisme en portugués y es fofoca. Y de ahora en adelante todos los que hicimos parte del proceso es como, la fofoca, vamos a echar chisme, ya no. Se dice, vamos a la fofoca. En la pieza había un gran conocimiento del espacio que se habitaba, ¿cierto? O sea, desde los textos, desde la conceptualización de lo que se mostraba, uno sabía que no era gratuito que esto estuviera pasando en ese espacio determinado. Ahorita hablabas de que ellos hicieron una investigación previa, pero ¿qué tanto ellos traían ya todo organizado, digamos desde su forma de trabajo? ¿Qué tanto ustedes también aportaron ahí? ¿Qué tanto lo encontraron en el proceso? Mónica, que es la directora, y Silviña, que es la que interpretó a la prostituta y la que escribió el texto, venir antes y hacer todo el recorrido, pues literal salían a Medellín, al centro de Medellín, a mirar, a preguntar, a explorar. Empezaron como a proponer cosas. Entonces, por ejemplo, cuando vieron la estatua de Bachelet, yo no conocía el mito de Bachelet, esta diosa como que creó vida. Dijeron como listo, entonces acá va a suceder una escena con esto. Cuando vieron los bustos de mujeres que hay al lado del Palacio de Bellas Artes, dijeron listo, entonces acá queremos que haya algo con las mujeres, porque pues si hay bustos de mujeres es porque significa algo. Y ya luego cuando a nosotros nos dan esa información, pues sí abrían la pregunta como ustedes qué opinan de esto y lo otro, también sabiendo que Mónica, la directora de ellos, era la que tomaba las decisiones. Cuando un proceso es tan colectivo y hay tanta gente, hay muchas voces y tomar una decisión fue como volver muy complicado. Entonces sí, ella era finalmente la que tomaba la última palabra. Ya iniciada la pieza, o sea, uno sale del claustro, ya pues conectado a la reunión con una mirada de espectador activada, sí, evidentemente, ¿cierto? Y ya está escuchando, Entonces a mí me pasó que yo salí y fue una experiencia muy particular porque como yo estaba buscando como listo dónde están, todo lo que veía devino la pieza, sin como yo pretenderlo. Okay, entonces wow. Yo lo primero que vi fue un señor como un manguero exprimiendo un limón y yo dije, wow. Y los carros pasaban y yo, ¿qué es esto tan impresionante? Porque igual estaba con el audio, o sea, como que hubo un momento así como de glitch. Ajá. Como de, yo sé que esto no es parte de la pieza, pero estoy teniendo la experiencia de verlo. Fallándote. Exacto. Fue muy, muy hermoso eso. Qué bonito. A mí eso me parece súper bonito porque soy alguien que defiende que todo es susceptible de ser danza. Desde mi quehacer como bailarín y sí, como profesor de danza, trato de decirle mucho eso a las personas con quien tengo la oportunidad de compartirles el saber. Todo es susceptible de ser danzado y todo es susceptible de ser danza. No necesariamente tiene que haber un cuerpo bailando. Los carros también hacen danza. Un limón siendo exprimido también hace danza. Entonces que has tenido como esa experiencia sensitiva y sensorial, así como de entrar a la ciudad, que seguramente has pasado por ahí muchas veces, pero era como, te puso en un estado como de conciencia también. Sí, es muy como multidimensional. Sí. O sea, tiene demasiadas capas.
si se quiere. Y esto, yo iba precisamente a preguntarte eso, lo de la danza, o sea, porque entonces esto que te digo me llevó a una noción de Duchamp, de que realmente el arte o la connotación artística de algo está en un estado mental del espectador. Por ende, digamos, yo como actor, cuando me dedicaba más al teatro, para mí todo era una escena. Y ahora como performer, pues todo es una Todo es una performance. performance, así como yo voy por la calle y para mí todo es una danza. Exacto, y ay, la vida es como más linda así, ¿no? Sí, yo creo que hay una capacidad de asombrarse con el mundo cuando uno lo quiere ver así. Porque qué triste cuando uno sale y la ciudad solamente es como una selva de concreto y ya. Sí, si uno quiere ver el mundo de otras formas, se va como a sorprender todos los días. Y ya de pronto como que el tráfico de gente, pues eso no quiere decir que yo no salga en hora pico y no me frustre, obviamente, pero pues como que si voy en hora pico en el metro y dejo de ver todo ese montón de gente a mi alrededor como un estorbo para yo poder llegar más rápido y lo veo como una gran coreografía del universo, quizás mi viaje no sea tan terrible. Y yo creo que eso fue un poquito lo que pasó en Pontiliados, era como una gran coreografía del centro de Medellín, ahí poniéndose, que las partes danzadas performáticas las estaban a cargo de nosotros, pero eso no quería decir que la calle no estuviera danzando con nosotros, la gente que habita el centro, de cualquier manera que la habite, hiciera también parte de la obra, el clima, que eso también fue un tema súper importante para hacer la obra. Una palabra que resonó durante todo el proceso y con la cual también se cerró también pues, al final de la última presentación es que fue una magia. Y yo me quedo mucho con eso, de verdad, fue una magia, como una conversión ahí muy bonita que la resumimos en magia. Que es muy loco porque, o sea, en la función que yo vi, que fue la del viernes, en efecto, o sea, hubo un momento en el momento de los habitantes de calle, donde yo tenía un habitante de calle real a mi lado diciéndome cosas. O sea, a los que estábamos acá, él decía cosas y yo estaba con el audio viendo, pero escuchando al habitante de calle diciendo sus cosas. O en otra parte donde estábamos en la playa, que la escena estaba al otro lado de la calle, nosotros a este, los carros pasaban y pitaban y eran o sea, literal eran parte activa de la pieza porque incluso como que medio paraban, como acá está pasando algo, pero igual tengo que seguir, pero había un diálogo real, como una interacción con lo que estaba. Con el contexto, con el escenario también. Sí, siempre hubo como esa conversación activa con lo que sucedía. La última función, la del sábado, fue muy sorpresiva para todos porque había una capacidad para 100 personas por el límite que podía haber en la sala de Zoom. Ese día llegaron casi 200 personas. Entonces hubo gente que se prestó los audífonos, como te conté antes, hubo gente que vio la obra sin escuchar nada. Pero a lo que voy con esto es que al ser tantas personas, había escenas donde si no estás ahí al frente, no la ves. Entonces te toca como o encaramarte en algún lado o hacerte más lejos o perderte la escena y adelantarte como al grupo para ver la que sigue. Entonces era como un azar, todo era un azar de todo que finalmente se volvió mágico. Y que yo siento que parte de lo que propone la pieza era ese encaramarse, o sea, yo me encaramé. Para poder Así. ver. Y era como algo, no sé si de mi niño interno, pues algo que simplemente me surgió en ciertos momentos, yo me encaramaba porque yo quería ver encaramado, o sea. Sí, obvio. Es como también es que cuando uno ve el desfile de mitos y leyendas ahí en la playa, si uno no está adelante le toca encaramarse en alguna parte para poder ver. Y sí, pues así también es como lo que se vive en lo que está siempre por fuera del teatro. O algo en la escena de los mendigos o los habitantes de calle, eso. A mí la palabra mendigo me parece muy linda desde su origen etimológico. ¿Cuál es la etimología de mendigo? Ay, espérate que estoy dudando. Si mendigo es francés y habla de los niños que no tienen mucho dinero. Okay. De los niños que digamos son de un barrio, entonces la señora X le dice, por favor ve y tráeme tal cosa y te doy unas monedas porque sabe que el niño lo va a hacer. ¿Sí? Sí. O sea, no es despectiva. Sí, yo creo, pues con ese asunto específico que uno también trata como de ser lo más correcto social y políticamente que pueda hacer, como a la hora de tratar temas que son delicados. Pero yo creo que finalmente está como en tu intención. O sea, si tú dices mendigo y lo dices despectivamente, pues es despectivo. Si simplemente estás tratando de nominar una escena, pues no hay pedo. Pero sí, de hecho, ese tema fue súper delicado, como a la hora de nosotros bailar ahí, porque esa era la casa de ellos.
y nosotros fuimos y le rompimos el hogar a la hora de ensayar, a la hora de hacer la escena. Y hubo un gesto muy bonito que tuvieron por parte del grupo experimental en alianza con la persona que también hizo parte de la obra, pero que hizo de traductora, y fue pedirle permiso a los habitantes de calle para poder bailar ahí y pedirle permiso a la ciudad para poder bailar en eso. Me pareció un acto de ritual muy bello, como pedirle permiso a todos esos lugares que íbamos a habitar y que íbamos de cierta manera como a irrumpir. Y creo que por eso no nos llovió ninguno de los 3 días con el clima que Medellín tiene, que es aleatorio. Porque de verdad se tomaron el momento y la intención de pedir permiso para poder habitarlo. Es muy lindo eso de pedirle permiso a los espacios, me hace recordar como dos historias, como una que es Björk, que es mi cantante favorita, que ella dice, yo mantengo viajando, entonces yo poco estoy en mi espacio, en lo que considero mi espacio, estoy viviendo en hoteles todo el tiempo, pero entonces para yo sentirlos mi espacio, yo cada vez que llego a un lugar lo beso, porque aunque sea por una noche, ese lugar va a ser mi espacio. Ay, qué bonito, no sabía que Björk hacía eso. Y otra es Marie Kondo, que es como una asiática que tiene toda una teoría sobre el orden. Ella dice, lo primero que hay que hacer cuando tú te vas a poner a ordenar un espacio es pedirle permiso al espacio. Okay. Porque cada cosa donde está, hay algo que la llevó a estar ahí, ¿cierto? Y si tú, por ejemplo, alguien te contrata para que organices el espacio, pues hay que entrar con permiso, ¿cierto? Sí. O sea, me parece muy lindo que si vas a trabajar en el espacio público, evidentemente ahí hay energías, ahí hay historias, ahí hay memorias, que claro que hay que pedir un permiso. Sí. Bueno, quiero hacer una salvedad con este asunto de lo políticamente correcto, que a mí, yo trato de serlo. Sí, todos. Exacto. Pero también como que me da una pereza, pues, porque cualquier cosa que uno diga es susceptible de ser malinterpretada o no malinterpretada, sino... Una cancelada. Exacto. Sí. Ahorita yo veía una charla sobre la comedia y sobre los límites de la comedia con unos chicos que se llaman Fog News, no sé si los conoces, que son muy polémicos, que a mí me encantan y que yo estoy 100% en pro de ellos, Okay. porque, o sea, no nos pueden negar la risa. O sea, yo no sé si 100%, porque yo también les podría cuestionar cosas, pero sí estoy más de parte de ellos que de sus contradictores. ¿A qué iba con esto? Bueno, ahí se decía, por más correcto que uno desee ser políticamente correcto, porque estaba uno de ellos y estaban otros 3 comediantes. Había uno que hace como comedia empresarial y él decía, mi margen de políticamente correcto es demasiado pequeño. O sea, como a mí me están pagando y tengo un contrato y estoy haciendo comedia para empresarios, o sea, lo que yo puedo o no puedo decir es muy claro. Yo tengo un margen de donde me puedo mover muy diferente al de los de Fox News que se explayan pues en su tema. Y entonces él decía, incluso yo tengo dificultades. O sea, teniendo tan claros mis límites, sí, cualquier cosa que yo diga, y ponía el ejemplo de que a un niño le pusieron de tarea como hacer un disfraz de pescador. Y la mamá se indignó porque es vegana. Entonces, que cómo se les ocurría. Sí, o sea, la cosa es tan compleja. Sí, cuando uno ya empieza como a escarbar, encuentra como un entretejido muy fino de todo. Y yo no sé, yo soy partidario de varias cosas. La primera es la intención de todo, porque precisamente como bailarín, yo no sé si esto es verdad. Yo leí esa cita en algún lado y me gustaría creer que así es, que Aristóteles dijo, todo es movido por algo. Y luego en mi estudio de la danza, efectivamente, nosotros no nos movemos si no hay una intención de moverse. Todo lo que hacemos tiene un propósito. En este momento yo haciendo así y tú asintiendo. Fue una orden que le hice a tu cuerpo, que tiene una intención, muchas veces inconsciente, ¿sí? Entonces, si ya eso trasladándolo como al campo de lo social, si tú tienes la intención de todas maneras como de hacer reír y tus chistes son medio controversiales, como que bueno, al pedo no es como tan grave, si también tienes la capacidad de luego dialogar con eso y no cerrarte como es que solo es un chiste, si ofendiste a alguien pues escúchale porque se está sintiendo ofendido o ofendida, quizás no estás en lo correcto del todo, pero como que parto de eso, ¿cuál es su intención? Siempre. Y segundo, el diálogo, eso son como son mi espada y mi escudo para como afrontarme la vida. Entonces inevitablemente uno tiene
Y también el contexto en el que del que uno nace, crece y luego se desenvuelve tendrá mucho que ver también como con lo que uno cree y hace, que finalmente puede ofender a alguien, incluso no sin querer hacerlo. Pero pues bueno, o sea, como que hablemoslo, a ver si sí o si no. Pero bueno, yendo a la pregunta sobre los habitantes de Cali, Sí. hubo algo en eso de la experiencia de wow, todo devino parte de la pieza. La primera escena, o bueno, la segunda, después de esta chica vestida de novia, que es la de los habitantes de calle. Estaban acá los que evidentemente eran parte de la pieza. Sí. Y como dos cuerpos más allácito, y yo decía, ¿esos serán de acá o serán pues dos habitantes de calle que simplemente también los cogió la obra ahí? Y en efecto, luego entran a danzar. Yo era uno de esos. Exacto. ¿Qué me sorprendió a mí? O sea, yo te sigo en Instagram, yo visualmente te reconozco, y aún así, yo no dije, ay, ve, este es... Sí, o sea, como que la obra en mí por lo menos logró como esa mímesis, esa cosa súper particular, y que yo luego me puse, o sea, porque me cuestionó, ¿cómo es posible si yo sabía que eso está bien. Y que Dance y que él estaba ahí, o sea, ¿cómo es posible que yo haya caído en eso? Y luego me llegaba como un asunto muy como técnico de lo plástico, o sea, acá habían unos asuntos donde había un vestuario, un asunto desde la tela, sí. Pero ustedes tenían unas bolsas plásticas, sí. O sea, sí había una diferencia incluso visual, sí. No sé si eso fue intencional. Sí, eso fue muy intencional y de hecho esa escena tenía como dos elencos. El elenco que bailaba, que tenían una coreografía en términos de que hacían un movimiento secuenciado juntos, así, pum, 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 y los que sí éramos habitantes de calle. Entonces cuando se nos dio como las instrucciones para construir esa escena, se nos dijo que los que bailaban estaban interpretando a unos habitantes de calle, pero los de las bolsas debíamos ser habitantes de calle. Eso fue difícil para mí personalmente, porque pues yo no he vivido nunca en la calle, no la he habitado de esa manera. Y lo que uno tiene es referentes de lo que ve por fuera, de lo que, cómo se comporta y cómo es un habitante de calle. Entonces también fue como un trabajo de campo individual que tuve que hacer durante esos días y todavía lo hago. Esa hora me invitó mucho también como a no evitar la mirada de esas personas, porque uno usualmente, o yo usualmente la evitaba. Y tratar también de abrirles la puerta, como porque son personas que están ahí y están también habitando la calle. Nosotros teníamos bolsas porque era como el utensilio inferior al colchón. Entonces como que ustedes, los que sí son de bolsas y quieren esos colchones. Eso es lo que ustedes quieren. Por eso hay una parte en la que nos volvemos como un montículo de colchones y luego hay como una especie de pelea por esos colchones. Que de hecho fue horrible. Yo pues yo no soy partidario de la violencia, menos física, y en esa escena precisamente Riqueza, el de Brasil, se convertía en una bestia y pues esa persona es muy grande, entonces literalmente nos golpeaba de verdad por los colchones. Una vez en la que me abrazó y me tiró al centro de ese bulto de personas y yo caí en el piso, yo no podía levantarme. Yo temía por mi vida realmente en ese momento de la escena. Una vez, no me acuerdo cuál de los 3 días, que me golpearon en la boca y yo estoy seguro que me reventé un poco y todo. Un ejemplo de no representación. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues sí, hubo un trabajo de campo también como individual, yo creo que para todos, como de tratar de ver cómo representar esas realidades y desde el respeto hacerlo, porque también uno no quisiera como parodiarlo, sí, como que en medio de esa representación uno lo esté haciendo como irrespetuoso para ellos. Fue muy cómico también porque a veces estábamos, Jean Paul era la otra persona que estaba conmigo ahí, y él se transformaba también, pero se transformaba con un habitante de calle loco, y él era loco y él le pedía monedas a las personas y todo, y yo era como, Jean Paul, no más. O sea, yo sé que estás en la escena, ya estás súper metido, porque también viene mucho del teatro, él baila, pero él viene mucho del teatro, y él está ahí súper, ay, no sé qué, así como todo arañado. Arañadísimo. Sí. Y hubo momentos en los que incluso habitantes de calle nos decían cosas a nosotros. ¿Cómo qué? Como, uy, mira, estos locos están todos huelidos, no sé qué. Yo, bueno, pero al menos lo estamos haciendo bien. También hay un asunto con el espacio muy interesante, y era que, por ejemplo, a mí me pasó que los grafitis, que de por sí están en la ciudad, en una escena muy específica que era en Bellas Artes, no el Palacio, sino... Sí, en Cervantes. Un graffiti. No sé qué decía, eso está en una foto, yo la pongo. Pero como estaban danzando delante del graffiti,
yo decía, wow, o sea, había un diálogo, o sea, el Sí. contexto cobraba una fuerza muy, muy interesante, que si uno está caminando normal, como una persona que pasa por ahí, pues no necesariamente dice, el graffiti. Sí, usualmente uno no se detiene tanto como a esos detalles. Seguramente eso fue intencional, porque Mónica de verdad quería entablar un diálogo muy estrecho con los lugares que estábamos habitando. Porque luego también ahí está la de hip hop, que no sé qué tan controversial sea pues hablar de esto, pero se habló de ese teatro que está ahí en esa calle y como lo que ha pasado con el director de ese teatro. Y se hizo a propósito la escena de hip hop ahí y la propusieron este chico y esta chica que fueron los que crearon esa escena, denunciando ese lugar y denunciando a ese personaje. Entonces, de hecho, hay una parte en la que ellos están así señalando como la entrada de ese teatro y es a propósito. O sea, ahí se hizo adrede porque cuando nosotros desde acá contamos lo que estaba pasando con ese teatro, Mónica tomó la decisión de listo, hagámoslo parte de la obra también. Y también había pues como unos fuck you, que no sé si eran para el teatro, pero en esa escena específica y en ese espacio Ahí en había un Cervantes, asunto de fuck you, pero con toda. seguramente. O sea, Porque también hubo unos fuck you en el paseo de los vestidos largos al lado del pequeño teatro, que vamos caminando despacio por una calle que es una calle sin salida que hay al sí, lado sí, del... sí. Y ahí también hay unos fuck yous. ¿Y esos son para quién? Eso era para el mundo, para la sociedad. Si te lo quieres tomar personal, tómatelo personal. También era para ti, era para mí, era para tu mamá y para la mía. Porque de hecho esa escena, esa también es de mis favoritas. Tenía una canción de Calle 13. Yo amo esa canción, o sea, la canción por sí sola ya Es es fuerte. como... Entonces es eso, es como listo, vamos a reforzar ese sentimiento. Como somos América Latina, también hubo un sentimiento muy bonito como de unidad como latinoamericanos entre todas las personas que estamos ahí, a pesar de que solamente había como Colombia y Brasil. Bueno, también hay una persona venezolana dentro del elenco, pero se sintió mucha identidad latina, mi gente latino. Pero yo también levanté mi fuck you y todo, y era así también como metido en el cuento. La indicación que teníamos era no podíamos mirar a la gente a los ojos, teníamos que mirar por encima a las personas, entonces no teníamos permitido como mirar hacia el horizonte, sino como más allá. Y ya todos nos poníamos también con una actitud como desafiante. Eso es que acabas de decir de la mirada, o sea, una cosa tan sencilla como el nivel de la mirada, me hace recordar como una entrevista de Pina Bausch que decía, hace un tiempo montamos una obra donde tenía un personaje que todo el tiempo era con los ojos cerrados y tenía ciertas sensaciones. 5 años después, vamos a remontarla, yo hago todo exactamente como recuerdo que lo hacía, pero no lograba llegar a la sensación. Hasta que un día se dio cuenta que es que en la primera temporada ella siempre miraba hacia abajo. Si bien tenía los ojos cerrados, su mirada iba hacia abajo. Cuando hace ese pequeño cambio a nivel corpóreo, ¡pum! Todas las cosas se activan. Yo creo que la mirada es súper importante cuando uno está hablando pues como en términos escénicos y pocas veces se coreografía la mirada. Es grande la Pina, por eso estamos hablando de ella tantos años después. Bueno, habían unas escenas que era muy evidente, estaban diseñadas o propuestas como, en plásticas lo llamamos como site specific, ¿cierto? Como in situ, como para ese espacio específicamente. Decir, la de Bellas Artes Palacio, que resonaba con el texto cuando se acaba, era como, la belleza es un laberinto del que nadie sale completo. Justo cuando se acaba esa escena de las mujeres, sale ese texto, pero estamos al frente de Bellas Artes, evidente, o sea, unos tejidos. Sí, ese texto es maravilloso. Yo recuerdo que había unas imágenes muy potentes, que ni siquiera estando en el lugar ya eran fuertes, me imagino que ya viviéndolo ahí hubiese sido como wow. Y otra que era in situ era esta que ya mencionaste de la fuente, donde evidentemente hay una relación muy clara con la escultura y con la acción que hacen estas mujeres de bañarse y el agua. Pues eso también me pareció muy interesante. También la de la palmera, la escena de la palmera fue hecha por esa palmera, o sea. Esa es mi escena favorita. La encontramos. Gracias por traer la colación. Todo era en el afuera. Cuando yo veo que listo, empezamos a entrar al pequeño teatro, yo dije, wow, ya acá hay un quiebre, porque era un espacio interno, ¿cierto? Listo, nos ponemos alrededor de esta palmera y empieza la palmera a hablarnos. O sea, oh my God. Y a decir, o sea,
con lo que yo me quedé como que tenía demasiados años, di tú 200 años, y que se está muriendo porque han construido demasiado alrededor de ella, ya no tiene cómo sobrevivir. O sea, ¿qué es eso tan impresionante? Sí, esa escena es increíble y que ella dice que está embarazada de como de todo, que cuando nosotros ya no estemos ella igual va a estar ahí. Todo lo que ha vivido, presenciado. Es una confrontación muy grande, esa escena es muy bonita, pues es que todas, pero esa también es muy bonita porque le quisieron dedicar un pedazo de la obra a un elemento, como dices, que está dentro de una locación, es la única que está dentro de una locación y la única que no tiene cuerpos actuantes. Estaban ustedes alrededor de la palmera, no, ninguno de nosotros estaba ahí bailando. Y que era muy loco porque listo, nosotros estábamos ahí alrededor escuchando, pero yo en algún momento me separé y como que me vi desde afuera, éramos un montón de cuerpos en silencio. Escuchando una palmera hablar. O sea, pues, muy especial. Con este asunto de los ensayos, si estamos haciendo una escena en la calle, el ensayo deviene también presentación, porque igual las personas están pasando, hay espectadores. ¿Qué onda con eso? Efectivamente, ensayar en la calle era como hacer el spoiler de lo que iba a pasar, que la gente que habita esos espacios pues ya lo estaba viendo antes de que pasara. Un poco pues como en pañales porque sin vestuario quizás o sin el audio y el texto. Ensayo general como tal, completo con vestuario y todo, solamente hubo uno el día antes de la primera función. Pero sí estuvimos mucho tiempo en la calle y efectivamente sí se vuelve como una especie de preámbulo, como de función no función para las personas que están ahí, pero también era una invitación que le hacíamos a las personas como sí, es que estamos ensayando una obra que va a ser este día, este día, este día. Varias veces pasó eso, como que la gente era como, ¿y ustedes qué están haciendo ahí? Y veía lo que estábamos haciendo un rato, pero luego se les invitaba a que fueran a la función como tal. Y otro pues de los retos que representaba ensayar en la calle y precisamente en una obra como esta que se proponía como un recorrido muy similar a lo que pasa en un museo, en una visita guiada por un museo, es que pasaban en lugares muy específicos de la calle en el centro. Pues Mónica, la directora, solo puede estar en un lugar al mismo tiempo. Ella tenía la asistencia de sus bailarines, pero todo finalmente tenía que pasar por ella. Entonces una obra de 1 hora y media, ensayarla escena por escena y hacerle los cambios que requería, tomaba muchísimo más tiempo. Que eso es muy particular porque yo como espectador pues no dimensionaba que, claro, o sea, la directora solo tiene un cuerpo. Ajá. Pues no puede... y un par de ojos y ya. Entonces tiene que, o sea, si hay una escena en esta calle y luego la otra, o sea, y como no todos están en todas, o sea, que ella ensayaba por grupitos. Sí, muchas veces ensayábamos por grupos y ella le dio también prioridad a ciertas escenas que tuvieron un gran peso como en el recorrido, pero otras que la verdad se ensayaron como el día anterior, como la escena final, la de la cuerda, esa se ensayó el día antes y ya. La salsa, pues en medio de un recorrido, esa no es como una escena como tal, sino como una transición. Eso nunca se ensayó, eso fue como que aquí va a pasar y ustedes bailan y ya, y a la de Dios. Con esto que dices de la salsa, me recuerdas como lo de la música, o sea, una de mis preguntas también era como, bueno, ellos no están escuchando la música que nosotros estamos escuchando en los audífonos, sí. ¿Cómo hacían? Eso era muy loco, eso era súper loco, porque había escenas que nosotros sabíamos cuál era la música, por ejemplo en la de los vestidos, que se llama Cortejo, donde estamos caminando así haciendo folk y eso al lado del pequeño teatro. Sabemos que esa es con una canción de Calle 13 porque la habíamos ensayado con música, pero el primer día estaba sonando una canción de Calle 13, pero no esa, otra, en la calle, solo porque sí, entonces se sentía raro. En la playa muchas veces, que es una música de ellos también, es música original de ellos, sonaban vallenatos y uno tenía que igual pues como que hacer mucho uso de la intención de la escena y del concepto que se estaba trabajando ahí. Entonces era como un poquito como confiar en esa preparación que hubo antes, de que nosotros sabemos que estamos bailando, pero también como meterse en el mood y pegarse la energía de los demás. Por eso también como muy importante lo que decías, que éramos uno, todos, nosotros con ustedes también. Hubo un momento también como que a nivel de danza y de integración con la ciudad me pareció muy, muy especial, y es como que íbamos por la calle del pequeño teatro y ahí la gente hace fila para coger el bus de Santa Elena. Sí. Entonces la gente
estaba haciendo la fila hacia acá, nosotros íbamos hacia acá y eran como, nosotros veníamos en cardumen, pero ahí o sea, nos encontramos dos cardúmenes. Dos multitudes. Y la directora hace como el gesto de que paráramos ahí unos cuantos segundos y seguimos. O sea, evidentemente para mí, ella dijo, veamos la fila. Y éramos dos grupos de gente mirándonos y era como wow, o sea, y también me pregunto como, ¿cuál habrá sido la experiencia de ellos? Sí. Yo estoy esperando el bus y llega un montón de gente y se para ahí como what the fuck. Siguiendo como una persona que con audífonos y mirando el celular, sí, es raro. La verdad, no sabía que se detenían ahí. Yo creo que se detienen ahí porque nosotros todavía estábamos poniéndonos los vestidos o el audio todavía no estaba listo para arrancar la escena de los vestidos. Entonces seguramente ya... Okay. Es que la cabeza de esa señora, wow, ella tenía que estar súper pendiente como del timing de absolutamente todo, entonces también le tocaba como tomar decisiones en el momento, y creo que una de esas fue detener la marcha ahí para poderle dar tiempo quizás al audio o a nosotros, porque entre el equipo de logística también había como señales de cosas para poder que la escena siguiente pudiera pasar. O efectivamente quería que dieran la fila, no lo sé, démosle el beneficio de la duda. Que es muy lindo porque yo creo que todas estas reflexiones escénicas van a terminar siendo un montón de intertextos, porque lo que hablamos en la que grabamos anteriormente, que es de 1996, si no la ha visto vaya a verla, hablábamos de el espectador creador. Okay. Sí, ella paró por un asunto técnico, pero yo interpreté como espectador que paramos a ver la fila porque efectivamente yo estaba viendo la fila. Ahí estoy siendo de algún modo un espectador creador. Sí, y es completamente válido. Claro. Eso es también como una de las cosas bellas de las artes escénicas, que nuevamente yo digo, todo es susceptible de ser danzado, todo es susceptible de ser arte. Y sí, se detuvieron a ver la fila. Para mí lo fue. Era parte del guión. Y fue uno de los momentos más hermosos de la pieza. Y la obra ni siquiera se acababa cuando se acababa, cuando ya todo terminaba y la venia y no sé qué, y los abrazos y los despidos y todo. Nosotros teníamos que bajar desde el Bicentenario hasta el claustro otra vez, en vestuarios, en vestidos, en pelota, descalzos, y seguía siendo un acto performático también para la gente, incluso un poco más, porque cuando estábamos haciendo la obra, pues como que la gente sí entendía como, ve, aquí está pasando algo artístico. En cambio ya cuando nos devolvíamos, que ya no había quizás espectadores, ya no había tampoco luz, porque usualmente ya nos devolvíamos, era como muy, ya entrando la noche, la gente lo miraba a uno como, ¿qué está pasando? Y muchos de los que nos miraban así eran los que hacían la fila para el bus de Santa Elena, sobre todo ese paseíto ahí del pequeño teatro, muchas miradas como, ¿qué? Y gente, es que me estoy acordando, que nos pitaba y nos decía cosas en carros. Por ejemplo, yo me tenía que volver en un vestido. Entonces recuerdo que yo estaba bajando y también iba con un amigo que también iba vestido y nos gritaron algo. Y nosotros éramos de los primeros que estaba bajando. Y le dije a mi amigo como, pues si le parece raro, nosotros, espere que vea lo que viene detrás, porque había gente vestida de habitante de calle, gente con vestidos así de época, gente semidesnuda, mujeres así mojadas, o sea, éramos un desfile también, cuando se acaba la hora, como que había un epílogo. Acotando o recogiendo lo que decíamos ahorita de es que todos los movimientos que hacemos son la danza de la vida. ¿Cómo concibes tú como esa línea divisoria entre el acto artístico y la vida, cierto? O sea, que parte de eso es de lo que estás diciendo, la obra se acaba pero no se acaba. ¿Hasta dónde, pues, la vida es la obra? Yo creo que esa respuesta va a cambiar conmigo. Espero que siga cambiando conmigo. Como que el día en el que también David diga como esto es esto y esto es lo otro es porque ya me morí. Como que, listo. Lo que realmente está fijo está muerto porque no tiene cabida a transformarse. Entonces en ese momento de mi vida yo digo que lo que marca quizás como la diferencia es la intención. Para David va a ser arte tomar una flor y regalártela si tengo la intención de que estoy haciendo arte al hacer eso. O simplemente es un gesto como de que me pareció bonita la florita, la voy a regalar, pero para ti, siendo la otra persona, es arte, como que, wow, recogí una flor y me la entrego, es que fue tan artístico. Para mí ahí está radicando la diferencia en este momento, quizás dentro de 5 años sea otra cosa, espero. Y si intencionáramos, si hubiera alguien, digamos, yo que digo, ay, todo es una escena, todo es una performance. Si uno dijera un día se levanta a las... Dice todo es arte. Todo lo que voy a hacer a partir de ahora lo voy a concebir como una, o pues como mi obra de arte. O sea, David es mi personaje.
¿cierto? Y mis resoluciones cotidianas, mi forma de relacionarme, mis movimientos van a ser mi apuesta estética. Y eso sería como un experimento muy loco. Como que me dan ganas de hacerlo, pero también me da miedo. Porque siento que también como que diluye mucho la identidad si uno se pone a hacer ese ejercicio y lo extiende, no solo un día, sino como que de ahora en adelante todo lo que yo haga es arte, porque también desde en qué momento soy David y no David bailarín, no David artista, porque también existe ese otro David que es otra cosa. No sé, es muy delicado, tentador, no sé. El arte tiene que ser así también, como tiene que mover, si está fijo está muerto, para mí. O esa entidad creadora, llámala Dios, el universo, el amor, lo que sea, quizás somos su obra de arte. Un buen final. Listo, bueno, muchas gracias.